Aprietas la mandíbula, te tragas lo que sientes y prometes no explotar, pero basta una frase para que termines diciendo lo que después te pesa. No es debilidad, llevas demasiado tiempo viviendo a la defensiva. Hoy vas a entender por qué tu enojo te domina y cómo convertirlo en calma, control y poder. El enojo suele llegar unos segundos después de que te sentiste pequeño, ignorado, reemplazado, humillado o incapaz de defender aquello que considerabas tuyo. Pero casi nadie cuenta esa parte porque resulta más fácil levantar la voz que admitir que algo por dentro acaba de temblar. El puño golpea la mesa, la puerta se cierra con violencia, la palabra sale como un cuchillo y durante un instante la persona siente que recuperó el control. Luego queda el silencio, la respiración acelerada, la mirada del otro convertida en distancia y esa sensación incómoda de haber ganado una discusión que quizá acabó de costarle una relación. Ahí comienza la primera lección. El enojo no siempre demuestra fuerza. En demasiadas ocasiones revela el punto exacto donde alguien pudo gobernarte. Bastó una frase, una demora, una mirada o un tono para que tu cuerpo abandonara tus principios y obedeciera a la provocación. No decidiste cómo actuar, reaccionaste. Y cuando una persona puede modificar tu conducta con unas cuantas palabras, tiene más autoridad sobre ti de la que quisieras reconocer. Puede que seas inteligente, trabajador, espiritual, disciplinado en ciertas áreas y capaz de cargar responsabilidades enormes, pero si cualquiera puede sacarte de ti mismo, todavía no eres dueño completo de tu carácter. No porque sentir enojo sea un fracaso, sino porque convertir cada emoción en una orden termina haciendo de ti un sirviente de lo que sucede afuera. La calma no consiste en no sentir. Un ser humano sin enojo sería incapaz de reconocer un abuso, una traición, una injusticia o un límite violado. El problema no es que algo arda, el problema comienza cuando le entregas el volante a ese incendio. Hay personas que confunden el dominio propio con tragarse todo, bajar la cabeza, aguantar faltas de respeto y fingir que nada les importa. Eso tampoco es calma. Eso es abandono de uno mismo disfrazado de madurez. La verdadera serenidad puede decir no, retirarse, confrontar, terminar una relación, denunciar una injusticia y cerrar una puerta sin necesidad de destruir la habitación. Puede ser firme sin volverse cruel. Puede hablar con una voz baja y aún así dejar claro que una línea ha sido cruzada. El temperamento descontrolado hace ruido porque necesita convencer. La autoridad interior no necesita espectáculo. Quien tiene claridad no lanza 20 amenazas. Comunica una consecuencia y la sostiene. Quien sabe cuánto vale no intenta demostrarlo rompiendo cosas, insultando o castigando con silencios interminables. Observa, decide y actúa. Por eso hay momentos en los que 5 segundos de pausa representan una victoria mayor que una hora de argumentos. En esos 5 segundos no ocurre algo pequeño. Una parte antigua de ti pide atacar, defenderse, demostrar, perseguir o herir, mientras otra parte más consciente intenta recordar quién quieres ser cuando nadie te está obligando a actuar bien. El enojo te ofrece alivio inmediato y te cobra intereses después. En el momento de explotar sientes una descarga. El pecho libera presión, las palabras salen, el otro se calla o responde y por unos minutos parece que hiciste algo. Sin embargo, muchas explosiones no solucionan el asunto que las provocó, solo trasladan la presión. Ahora ya no existe únicamente el problema original. También están los insultos pronunciados, la confianza dañada, el hijo que escuchó desde la otra habitación, la pareja que aprendió a esconder lo que siente, el compañero de trabajo que dejó de hablarte con sinceridad o la culpa que llega cuando el cuerpo se enfría. Una reacción de 30 segundos puede convertirse en una memoria de 20 años para quien la recibió. Hay padres que olvidaron el día en que perdieron el control, pero el hijo aún recuerda la forma en que sus ojos cambiaron. Hay parejas que se reconciliaron después de una pelea, aunque una de las dos personas nunca volvió a sentirse completamente segura. Hay jefes que consideran normal descargar la presión sobre su equipo y luego se preguntan por qué nadie les dice la verdad. Lo que tú llamas un momento de rabia puede haber sido para alguien más el momento en que comprendió que tenía que protegerse de ti. Reconocerlo no significa condenarte para siempre, significa dejar de minimizar aquello que debes aprender a gobernar. La segunda lección aparece cuando entiendes que tu primera interpretación no es necesariamente la verdad. El cuerpo puede reaccionar antes de que los hechos estén claros. Ves un mensaje sin responder y concluyes que te ignoran. Escuchas una risa al otro lado del salón y sientes que se burlan de ti.
Tu pareja llega distante y asumes que ya no le importas. Alguien corrige tu trabajo y tu interior traduce la corrección como desprecio. La emoción se activa frente a una historia que quizá todavía no ha sido comprobada. No reaccionas únicamente a lo que ocurrió, reaccionas al significado que le diste. Y ese significado suele estar escrito con tinta vieja. La persona que fue abandonada interpreta una demora como una amenaza. Quien creció siendo comparado oye desprecio incluso en una sugerencia neutra. El niño que tenía que gritar para ser escuchado puede convertirse en el adulto que sube la voz cada vez que siente que pierde relevancia. Quien vio a sus padres resolver todo con ataques, aprende que discutir significa dominar antes de ser dominado. Después lo llama personalidad. Yo soy así, tengo carácter fuerte, no me dejo de nadie. Pero muchas veces no es carácter, es una estrategia antigua que sigue trabajando aunque el escenario haya cambiado. Decir yo soy así puede ser una manera cómoda de no preguntarte quién te enseñó a responder de esa forma, qué obtienes con ella y qué estás perdiendo cada vez que la repites. La historia explica, pero no absuelve eternamente. Haber crecido entre gritos puede ayudarte a comprender por qué gritas, no convierte cada grito futuro en responsabilidad de tu infancia. Llega un momento en que seguir culpando al pasado se vuelve otra forma de permitir que el pasado siga tomando decisiones. Una persona madura aprende a decir, esto no empezó conmigo, pero sí puede terminar en mí. Esa frase no necesita ser pronunciada, necesita convertirse en conducta. Se convierte en la mano que no golpea, en el mensaje que no envías mientras estás alterado, en la pausa antes de responder, en la decisión de no convertir a tus hijos en receptores de una frustración que nació en otro lugar. Se convierte en la humildad de reconocer que puedes tener razón sobre el problema y estar completamente equivocado en la manera de enfrentarlo. Esta distinción cuesta porque el ego mezcla ambas cosas. Si alguien te falló, crees que todo lo que hagas después queda justificado por su error. Si te mintieron, piensas que tienes derecho a humillar. Si te provocaron, consideras legítimo perder el control. Si te faltaron al respeto, sientes que cualquier respuesta es válida mientras logre imponer tu posición. Pero el error del otro no vuelve sabia tu reacción. Dos conductas equivocadas no se convierten en justicia cuando se encuentran. La tercera lección consiste en separar el hecho de la identidad. Una crítica no define tu valor. Un rechazo no significa que seas insuficiente. Un desacuerdo no convierte al otro en enemigo. Que alguien no obedezca tus deseos no es una declaración de guerra. Que una persona decida alejarse puede doler profundamente, pero no demuestra que tu existencia sea despreciable. Cuando todo se vuelve personal, cualquier diferencia parece una agresión. Entonces el mundo se llena de amenazas. Una opinión distinta se vive como desafío, una broma como humillación, una pregunta como acusación, un límite como rechazo. El individuo no discute una idea, defiende su existencia. Por eso responde con una intensidad que el momento no parece justificar. La intensidad no pertenece únicamente al presente. En la escena actual se levantaron todos los momentos anteriores en que no pudo hablar, no fue elegido, no fue protegido o no tuvo cómo responder. El problema es que la persona de hoy termina pagando la deuda emocional que dejaron otras personas. Tu pareja pregunta algo sencillo y recibe la respuesta que tuviste ganas de darle a tu padre. Tu hijo comete un error y enfrenta el castigo que tú crees que merecías cuando eras niño. Un empleado se retrasa y recibe una descarga alimentada por meses de presión financiera. El conductor que se atraviesa en la vía se convierte en representante de todos los que alguna vez abusaron de tu paciencia. Así se deforma la realidad. Alguien hace una cosa y tú respondes a 20. Después dices que fue por lo que hizo, aunque debajo había mucho más. La calma requiere precisión. Preguntarte qué parte pertenece realmente a este momento y qué parte viene acompañándote desde antes, no para negar la emoción, sino para darle el tamaño correcto. Un retraso es un retraso, no necesariamente una prueba de que no te valoran. Una crítica es una crítica, no una sentencia sobre toda tu capacidad. Un no es una respuesta, no la destrucción de tu dignidad. La precisión disminuye la exageración con la que el enojo construye su caso. Porque el enojo es un abogado brillante cuando quiere justificar una reacción. Reúne pruebas selectivas, elimina los matices, recuerda cada falta del otro y olvida las propias. Habla en absolutos. Siempre haces lo mismo, nunca te importa, todo te da igual, nadie me respeta. Las palabras siempre y nunca convierten un incidente en una identidad.
Ya no estás hablando de lo que ocurrió el martes, estás juzgando a una persona entera. Cuando alguien se siente juzgado en su totalidad, deja de escuchar el problema concreto y empieza a defenderse. La conversación se convierte en combate. Uno presenta acusaciones, el otro responde con expedientes antiguos y pronto ninguno recuerda que estaban intentando resolver. Hay discusiones que duran 3 horas porque, desde los primeros 5 minutos, dejaron de tratar sobre el asunto real. Se convirtieron en una lucha por decidir quién es la víctima oficial y quién debe cargar con toda la culpa. La cuarta lección es incómoda. Querer tener razón puede alejarte de aquello que en realidad querías cuidar. Hay personas que prefieren demostrar que ganaron antes que preservar la conexión, la reputación, el acuerdo o la paz de la casa. Corrigen cada palabra, interrumpen, elevan el tono, buscan contradicciones y necesitan que el otro admita una derrota clara. Tal vez ganan el argumento, pero dejan a la otra persona sin ganas de acercarse. El triunfo se vuelve estéril. Tener razón no siempre equivale a actuar correctamente. Puedes estar en lo cierto respecto a los hechos y ser brutal en la forma. Puedes identificar una mentira y utilizarla para degradar. Puedes reconocer una irresponsabilidad y convertirla en un ataque contra toda la historia de quien la cometió. Puedes defender un límite y disfrutar demasiado el castigo. ¿Ahí ya no estás buscando solución? Estás buscando superioridad. Y la superioridad produce una embriaguez peligrosa porque permite lastimar mientras te sientes moralmente autorizado. No todo lo que se pronuncia con voz firme nace de la verdad. A veces nace del deseo de vengarse sin admitir que es venganza. La calma obliga a revisar la intención. ¿Quiero resolver esto o quiero que esta persona sienta una parte de lo que me hizo sentir? La respuesta puede no gustarte. Quizá descubras que no quieres una explicación, sino ver al otro sufrir. Quizá no deseas una disculpa, sino una humillación. Quizá no buscas claridad, sino recuperar poder haciendo que alguien ruegue. Es humano sentir ese impulso, especialmente cuando has sido herido, pero seguirlo no te devuelve lo perdido, solo te vuelve parecido a aquello que condenas. Vengarte puede ofrecer una satisfacción breve, aunque rara vez repara la confianza, la dignidad o el tiempo. Terminas atado a la persona que te lastimó porque cada decisión continúa girando alrededor de ella. Sigues reaccionando a su existencia incluso cuando ya no está presente. La verdadera recuperación comienza cuando tu conducta deja de ser una respuesta a quien te hirió. No necesitas convertirte en una versión fría, indiferente o falsamente espiritual. Puedes reconocer el daño, exigir responsabilidad y tomar distancia. Lo que cambia es el centro desde donde actúas. Ya no haces algo para provocar una reacción en el otro. Haces lo necesario para proteger tu integridad. Esa diferencia parece pequeña desde afuera, pero por dentro lo cambia todo. Una ruptura impulsada por venganza deja una cadena de mensajes, amenazas y escenas. Una ruptura nacida de claridad puede doler igual, pero sabe dónde detenerse. Un límite construido desde la rabia busca castigar. Uno construido desde el respeto propio establece qué ocurrirá si cierta conducta se repite. No vuelvas a hablarme así es una petición. Cuando me hables de esa forma, terminaré la conversación y la retomaremos cuando ambos podamos conversar con respeto. Es un límite. El límite no intenta manejar la voluntad ajena, define tu participación. Muchas personas se enfurecen porque esperan controlar aquello que nunca les perteneció, la opinión del otro. Su nivel de madurez, su gratitud, su velocidad para cambiar, la forma en que interpreta tus intenciones, el tiempo que necesita para responder, incluso el deseo de permanecer contigo. La frustración aumenta cuando confundes influencia con dominio. Puedes explicar, pedir, negociar, advertir y decidir qué harás. No puedes entrar en otra conciencia y obligarla a comprender. A veces la serenidad comienza al admitir que alguien no entenderá, no se disculpará o no se convertirá en la persona que esperabas. Eso no vuelve justo lo sucedido. Simplemente te devuelve el tiempo que estabas gastando frente a una puerta que no piensa abrirse. La quinta lección enseña que el cuerpo habla antes que la boca, y aprender su lenguaje puede evitar daños que una disculpa no siempre logra borrar. El enojo avisa, la mandíbula se endurece, el calor sube por el cuello, el pecho se comprime, la respiración se vuelve corta, las manos buscan movimiento, la atención se estrecha y el rostro del otro empieza a parecer el único problema del mundo. En ese momento no estás observando la realidad completa, estás entrando en un túnel.
Todo el organismo se prepara para enfrentar una amenaza, aunque la amenaza sea una conversación incómoda en una cocina. Pedirte que razones de la misma manera que cuando estás tranquilo puede resultar inútil si nunca entrenaste a reconocer ese cambio. El dominio propio no comienza cuando ya estás gritando. Comienza al detectar el primer 2% de activación. Quien espera hasta llegar al 100% depende de una fuerza que probablemente ya no tendrá disponible. Aprender a retirarse a tiempo no es cobardía. Cobardía puede ser quedarse para herir porque no soportas sentir que la conversación quedó incómoda. Hay asuntos que se resuelven mejor después de caminar 20 minutos, lavarse la cara, respirar despacio, escribir lo que se piensa sin enviarlo o dormir antes de responder, no porque el tiempo arregle todo, sino porque un sistema alterado selecciona palabras orientadas a la defensa, no a la comprensión. El cuerpo necesita recibir la señal de que no está luchando por sobrevivir. A veces esa señal es física: soltar los hombros, descruzar los puños, alargar la exhalación, mirar un objeto lejano, apoyar ambos pies en el suelo, beber agua lentamente. Estas acciones parecen demasiado sencillas para una emoción tan intensa, pero el autocontrol se construye con actos concretos, no con promesas abstractas. Decir no volveré a explotar sirve poco si mantienes las mismas condiciones que preceden cada explosión: falta de sueño, acumulación de resentimiento, consumo excesivo de alcohol, conversaciones difíciles en momentos de agotamiento, semanas sin expresar lo necesario y una vida sostenida a punta de presión. A veces la persona no tiene mal genio. Tiene un cuerpo exhausto, una agenda imposible, hambre, deudas, vergüenza y ninguna forma sana de descargar la tensión. Esto no elimina su responsabilidad, pero revela que controlar el enojo no se reduce a repetir frases positivas. También exige ordenar la vida, dormir, comer, moverse, reducir ciertos estímulos, dejar de exponerse durante horas a contenidos que alimentan indignación y aprender a pedir ayuda antes de llegar al límite. El ser humano fatigado interpreta peor, tolera menos y reacciona con mayor velocidad. Hay gente que intenta resolver su carácter sin modificar el ritmo que lo mantiene permanentemente al borde. Quiere ser paciente durmiendo 4 horas, tranquilo mientras revisa el teléfono desde que abre los ojos, amable mientras carga tareas de 5 personas y racional después de meses callando lo que le molesta. El organismo termina cobrando aquello que la voluntad pretende ignorar. Por eso la calma no es solo una decisión tomada en medio del conflicto, es una forma de organizar los días para no vivir siempre a un paso del estallido. La sexta lección consiste en hablar antes de acumular pruebas para una explosión. Muchos no expresan una incomodidad cuando todavía es pequeña. Sonríen, dicen que no pasa nada, se adaptan, ceden, vuelven a ceder y comienzan a llevar una contabilidad secreta. Cada gesto queda anotado, la llamada que no llegó, el favor que no fue reconocido, la tarea que siempre recae sobre la misma persona, la broma que molestó, la promesa incumplida. Desde afuera parecen tranquilos, por dentro están levantando un expediente. Un día ocurre algo mínimo y la reacción sorprende a todos. La taza mal puesta no era el problema, era el último objeto colocado sobre una estructura que llevaba meses inclinándose. La persona dice: me cansé, pero nadie sabía que estaba cansándose porque convirtió el silencio en una prueba de amor. Esperaba que el otro adivinara. Cuando no ocurrió, interpretó la falta de lectura mental como falta de interés. Hablar a tiempo requiere vulnerabilidad, decir: esto me molestó, sin esperar a tener un caso perfecto. Reconocer necesito ayuda antes de sentirse explotado. Admitir me dio celos, me sentí desplazado, ese comentario me dolió, no puedo con todo. La vulnerabilidad asusta porque parece entregar información que podría ser utilizada en tu contra. Por eso algunos prefieren la rabia. Es una armadura más impresionante que la tristeza, la inseguridad o la necesidad. El enojo mantiene a los demás a distancia y evita el riesgo de mostrar el punto sensible. Pero la armadura también impide recibir cercanía. Nadie puede abrazar con profundidad aquello a lo que nunca le permites acercarse. La persona dura puede lograr que todos miran sus palabras, aunque después se sienta sola porque nadie le habla con sinceridad. Su entorno no la respeta necesariamente, puede estar aprendiendo a administrarla. Hay una diferencia enorme entre ser respetado y ser temido. El miedo produce obediencia mientras la autoridad está presente. El respeto permanece incluso cuando podría ser desafiado. El miedo hace que la familia se calle durante la cena. El respeto permite conversar sin caminar sobre vidrio. El miedo obtiene respuestas rápidas. El respeto construye confianza. Quien domina a través de explosiones necesita aumentar la intensidad con el tiempo.
porque los demás aprenden a desconectarse, entonces grita más, amenaza más, golpea objetos o utiliza el abandono como castigo. Cada vez requiere una dosis mayor para sentir que tiene efecto. Lo que comenzó como un mal carácter puede convertirse en violencia emocional y en algunos casos física. No hay una línea mágica que vuelve grave la conducta únicamente cuando aparece un golpe. Insultar, intimidar, bloquear una salida, conducir de forma peligrosa durante una discusión, romper pertenencias, lanzar objetos, amenazar con hacerse daño para controlar a alguien, o usar el silencio durante días como herramienta de sometimiento también destruye seguridad. Reconocerlo puede doler, sobre todo cuando te consideras una buena persona. Pero las buenas intenciones no neutralizan automáticamente el impacto de una conducta. La madurez no pregunta únicamente qué quise hacer, sino también qué produjo mi forma de actuar. Puedes amar a alguien y aún así estar lastimándolo. Puedes creer que intentas enseñar disciplina mientras produces terror. Puedes considerar que defiendes la relación mientras vigilas, interrogas y controlas. El amor no convierte cualquier comportamiento en aceptable. A veces la demostración más seria de afecto es buscar ayuda antes de que la gente que amas tenga que alejarse para estar segura. La séptima lección revela que la calma no aparece por casualidad. Se ensaya cuando nada grave está pasando. Nadie aprende a nadar durante un naufragio. Sin práctica, el propósito de mantener la serenidad desaparece en cuanto llega la activación real, el entrenamiento. Puede comenzar revisando una discusión después de que terminó, no para castigarte, sino para estudiar la secuencia. ¿Cuál fue el primer momento en que notaste tensión? ¿Qué pensamiento apareció? ¿Qué palabra del otro interpretaste como amenaza? ¿En qué instante todavía podías detenerte? ¿Qué hiciste para aumentar el fuego? Quizá repetiste la misma pregunta buscando una confesión específica. Tal vez seguiste hablando cuando el otro pidió una pausa. Posiblemente levantaste la voz para impedir que terminara una frase. Tal vez llamaste a otra persona para reunir aliados o publicaste algo indirecto en redes sociales. Mirar la secuencia con honestidad transforma una reacción aparentemente inevitable en una serie de decisiones pequeñas. Y donde existen decisiones, existe una posibilidad de cambio. No necesitas esperar a convertirte en alguien totalmente sereno. Basta con intervenir un paso antes que la vez anterior. Si antes golpeabas una puerta, hoy puedes salir sin golpearla. Si enviabas 20 mensajes, puedes escribirlos en notas y no mandarlos. Si insultabas, puedes limitarte a decir que estás demasiado alterado para continuar. Si perseguías una respuesta, puedes permitir que la conversación se retome más tarde. Estos cambios no parecen heroicos, pero rompen automatismos. El carácter se modifica en movimientos discretos que nadie aplaude. Es el teléfono que dejas boca abajo, la palabra que corriges antes de pronunciarla, la disculpa que ofreces sin agregar un "pero tú también". La decisión de volver a una conversación pendiente en lugar de fingir que ya pasó. Pedir disculpas merece una atención especial porque muchas disculpas siguen siendo intentos de defenderse. Perdón si te ofendiste, responsabiliza al otro por sentirse herido. Perdón, pero me provocaste, convierte la disculpa en acusación. Tú sabes cómo soy, solicita tolerancia sin comprometer cambio. Una disculpa limpia nombra la conducta, reconoce el impacto y explica qué harás de manera diferente. No exige perdón inmediato ni presiona al otro para que te tranquilice. Puede decir, te grité y te insulté. Eso estuvo mal, aunque yo estuviera molesto. Entiendo que te hayas sentido inseguro. La próxima vez voy a terminar la conversación antes de llegar a ese punto y la retomaremos cuando pueda hablar con respeto. Después viene la parte más importante, cumplir. La confianza no regresa porque encontraste palabras hermosas. Regresa cuando la persona observa una conducta diferente en situaciones parecidas. Si cada disculpa termina seguida por la misma explosión, la disculpa comienza a sonar como parte del ciclo, no como una salida. También debes aprender a recibir disculpas sin convertirte en juez eterno. Perdonar no significa restablecer automáticamente una relación ni fingir que nada ocurrió. Puedes perdonar y mantener distancia. Puedes aceptar el arrepentimiento y aún así necesitar tiempo. Puedes reconocer un cambio y establecer condiciones. Lo que no ayuda es usar una falta perdonada como arma en cada conflicto futuro. Si decides continuar con alguien, ambos necesitan trabajar con el pasado sin vivir arrodillados ante él. De lo contrario, la relación se convierte en una sala de juicio que nunca cierra. La octava lección es aceptar que algunas discusiones no deben continuar. La cultura ha glorificado la idea de hablar hasta resolver, pero dos personas alteradas pueden hablar durante horas y alejarse más
Resolver no siempre significa terminar la conversación esa noche. A veces significa detenerla antes de cruzar un punto del que será difícil regresar. Saber parar exige tolerar la incomodidad de lo inconcluso. El enojo odia esperar. Quiere respuesta ahora, explicación ahora, reparación ahora. Interpreta la pausa como pérdida de control. Por eso persigues a alguien de una habitación a otra. Llamas 10 veces o necesitas cerrar con la última palabra. Sin embargo, la urgencia emocional rara vez es una buena consejera. Hay decisiones que se pudren cuando se toman en caliente. Renunciar por un comentario, terminar una relación durante una pelea, revelar un secreto para herir, bloquear a alguien esperando que te persiga, publicar una acusación antes de verificar, conducir hasta un lugar para exigir una explicación. El impulso promete alivio y después deja consecuencias que ya no obedecen a tu arrepentimiento. Nada garantiza que las palabras dichas bajo rabia sean las más sinceras. Existe la idea popular de que cuando alguien se enoja, dice lo que realmente piensa. No siempre. El enojo también inventa, exagera y elige aquello que puede producir mayor daño. Puedes pronunciar algo que no representa una convicción estable, sino un deseo momentáneo de golpear donde sabes que duele. Más tarde dices que no lo sentías, pero ya utilizaste información íntima como arma. La otra persona aprende que cada vulnerabilidad compartida podría aparecer en la próxima guerra. Por eso controlar la lengua no es falsedad, es responsabilidad. Ser auténtico no significa verbalizar cada impulso. Una persona auténtica también elige qué parte de sí misma merece convertirse en acción. Dentro de ti pueden aparecer deseos contradictorios, amar y castigar, acercarte y huir, reparar y destruir. No todo lo que surge merece obediencia. La libertad no es hacer lo primero que sientes, es poder sentir algo intenso sin quedar condenado a representarlo. Esa capacidad distingue a la persona gobernada desde adentro de quien vive arrastrada por cada cambio emocional. La novena lección consiste en descubrir qué necesidad está intentando proteger tu enojo. A veces protege dignidad, otras veces seguridad, pertenencia, descanso, reconocimiento, autonomía o justicia. Si solo luchas contra la emoción sin comprender su mensaje, probablemente volverá con otra forma. Una madre se irrita con sus hijos al final del día y piensa que es una mala persona, pero quizá lleva meses sin una hora propia y no ha pedido apoyo. Un hombre se enfurece cuando su pareja sale con amigos. Debajo puede haber temor a ser reemplazado, aunque lo expresa como control. Una trabajadora responde con hostilidad a cualquier corrección porque ha unido rendimiento con valor personal. Un hijo adulto explota cuando su madre opina sobre sus decisiones porque todavía siente que debe pedir permiso para existir. La necesidad no justifica la conducta, pero señala el trabajo real. Si necesitas descanso, gritar no sustituye dormir. Si necesitas respeto, intimidar no lo produce. Si necesitas seguridad, controlar cada movimiento de alguien no cura la inseguridad. Si necesitas reconocimiento, exigirlo mediante resentimiento puede volver invisible todo lo que haces. Debes aprender a traducir. Estoy furioso. Puede convertirse en me sentí excluido. No soporto que hagas eso. Puede esconder. Temo dejar de importarte. Nadie hace nada bien. Puede significar estoy sobrecargado y no sé pedir ayuda. Esta traducción no te debilita, te vuelve exacto. La exactitud permite solicitar algo posible. El enojo general acusa, la necesidad clara orienta. Eres egoísta, provoca defensa. Cuando cambias nuestros planes sin avisarme, siento que mi tiempo no cuenta. Necesito que me consultes antes. Abre una conversación concreta. No garantiza que el otro responda bien, pero te permite hablar sin traicionar. Y cuando la otra persona no muestra disposición, la calma vuelve a darte opciones, ajustar expectativas, establecer consecuencias, tomar distancia o terminar el vínculo. No tienes que gritar para probar que algo es serio. A menudo la decisión más firme llega sin volumen. Un empleado puede decir, no continuaré trabajando bajo insultos. Una pareja puede decir, no revisaré tu teléfono ni aceptaré que revises el mío. Un hijo adulto puede expresar, no hablaré de este tema si vas a ridiculizar mis decisiones. La firmeza se vuelve creíble cuando está acompañada por acción. Si anuncias un límite 100 veces y nunca lo sostienes, la frase pierde peso y el resentimiento aumenta. Parte del enojo nace de promesas que te hiciste y luego no defendiste. Dijiste que no volverías a prestar dinero, pero cediste. Afirmaste que terminarías la conversación ante un insulto, pero te quedaste 3 horas. Juraste descansar el domingo y aceptaste otra obligación por miedo a decepcionar.
Después culpas a todos por cruzar límites que tú mismo dejaste sin puerta. Esto no significa responsabilizar a la víctima por el abuso ajeno. Significa reconocer las áreas donde sí tienes margen para actuar. La impotencia alimenta rabia. Recuperar una decisión posible reduce la sensación de estar atrapado. Tal vez no puedes modificar la personalidad de tu jefe, pero puedes documentar, buscar apoyo, preparar una salida o negarte a participar en ciertas dinámicas. Quizá no puedes hacer que un familiar acepte tus decisiones, pero puedes dejar de someterlas a votación. Tal vez no puedes obligar a alguien a darte una explicación, pero puedes decidir cuánto tiempo seguirás esperando. La calma crece cuando dejas de usar toda tu fuerza intentando mover lo inmovible y la diriges hacia lo que depende de ti. Los estoicos comprendían que gran parte del sufrimiento humano aumenta cuando exigimos autoridad sobre acontecimientos, opiniones y voluntades que no obedecen nuestras órdenes. Esa idea no invita a la pasividad, invita a una acción más inteligente. No desperdiciar la vida discutiendo con la lluvia mientras el techo sigue roto. Hay personas que pasan años indignadas porque el mundo no se ajustó a la forma en que debería haber sido. Sus padres debieron entender, su pareja debió elegirlos, sus amigos debieron quedarse, la empresa debió reconocerlos, la vida debió premiar su esfuerzo. Puede que tengan razón, muchas cosas debieron ser distintas, pero vivir únicamente frente a la versión que debió ocurrir impide responder a la que realmente ocurrió. La realidad no cambia porque tu argumento sea justo. Hay pérdidas que no ofrecen reparación proporcional. Hay disculpas que nunca llegan. Hay gente que muere antes de reconocer el daño. Hay proyectos honestos que fracasan. Hay personas menos preparadas que reciben oportunidades. La rabia ante la injusticia puede convertirse en movimiento, denuncia, creación y cambio. También puede convertirse en una habitación donde envejeces repitiendo el mismo juicio. La diferencia está en lo que haces con ella. Una emoción puede ser combustible, pero no debe decidir la dirección del viaje. La 10ª lección reúne todas las anteriores. La calma no es una sensación que esperas encontrar, es una identidad que construyes mediante decisiones repetidas. Al principio puede sentirse artificial. Te retiras de una discusión y todo el cuerpo te pide volver. Respiras y la cabeza continúa preparando respuestas. Escribes una frase respetuosa mientras una parte de ti quiere humillar. No hay paz inmediata, hay tensión contenida con conciencia. Eso también cuenta. Controlarte no significa que de pronto te sientas bien, significa que dejas de empeorar lo que sientes. Con el tiempo, el organismo aprende una ruta nueva. Descubre que una provocación no siempre termina en ataque, que una diferencia no siempre anuncia abandono, que una pausa no equivale a perder, que poner un límite no exige destruir al otro, que puedes sobrevivir a no tener la última palabra. Esta reeducación ocurre lentamente porque llevas años practicando la reacción anterior. Cada repetición la volvió más rápida, más familiar y aparentemente inevitable. Ahora debes repetir otra cosa hasta que también se vuelva disponible bajo presión. Habrá retrocesos. Un día responderás mejor y otro día volverás a levantar la voz. La culpa puede intentar convertir el tropiezo en identidad. No he cambiado nada, siempre seré igual. Esa conclusión facilita rendirse. Resulta más útil preguntar qué faltó. ¿Dormiste poco? ¿Ignoraste señales tempranas? ¿Entraste a una conversación con intención de ganar? ¿Permitiste que se acumularan semanas de tensión? ¿Consumiste alcohol? ¿No pediste la pausa a tiempo? El error estudiado puede convertirse en instrucción. El error negado se vuelve patrón. No necesitas odiarte para corregirte. El desprecio personal no produce necesariamente responsabilidad. A menudo genera más presión y esa presión vuelve a descargarse sobre los demás. Puedes mirarte con dureza honesta sin convertirte en tu propio verdugo. Decir, lo que hice estuvo mal y debo repararlo, es distinto de afirmar, soy una basura y no merezco nada. La primera frase abre una obligación. La segunda crea un pozo donde la persona puede esconderse para no actuar. Incluso la autodestrucción puede funcionar como evasión. Te castigas tanto que los demás terminan consolándote y el centro de la conversación deja de ser el daño que causaste para convertirse en tu sufrimiento. La responsabilidad madura soporta la vergüenza sin exigir que la víctima la alivie. Escucha, repara lo reparable, acepta las consecuencias y cambia la conducta. Algunas personas no volverán aunque cambies. Ese es uno de los precios más difíciles. La mejora no obliga a nadie a confiar de nuevo. Puedes convertirte en alguien distinto y aún así perder una relación que dañaste cuando eras otra versión de ti. Aceptarlo forma parte del cambio. No mejoras únicamente para recuperar a quien se fue, mejoras porque ya no quieres seguir dejando la misma marca en quienes permanezcan.
Habrá momentos en los que tu serenidad incomode a quienes estaban acostumbrados a manipularte mediante provocaciones. Cuando dejes de responder como antes, pueden aumentar la intensidad. Te acusarán de frío, orgulloso o indiferente, porque ya no entras en el juego conocido. Mantener la calma no significa tolerar ese comportamiento. Puedes finalizar la interacción. La serenidad sin límites se convierte en disponibilidad para el abuso. El objetivo no es ser una estatua mientras alguien te destruye. Es elegir la respuesta que protege tu dignidad sin entregar tu carácter. En ocasiones será una conversación, en otras una denuncia, en otras una distancia definitiva. Lo que no será es un acto impulsivo que después te obligue a vivir bajo las consecuencias de 30 segundos. También debes comprender que no todo enojo necesita ser eliminado. Existe una indignación limpia que señala una injusticia y moviliza sin deshumanizar. Una persona puede estar profundamente molesta y aún así conservar precisión, estrategia y respeto por la verdad. Los grandes cambios sociales no nacieron únicamente de gente tranquila en el sentido cómodo de la palabra. Nacieron de personas que se negaron a aceptar lo inaceptable, pero su fuerza alcanzó dirección. No confundieron valentía con destrucción indiscriminada. La indignación sin disciplina puede terminar atacando a quienes pretendía defender. La disciplina sin indignación puede adaptarse a lo intolerable. Necesitamos ambas, sensibilidad para reconocer lo que está mal y gobierno interior para responder de una forma que no multiplique el daño. En la vida privada ocurre lo mismo. El enojo puede decirte que estás viviendo una traición constante, que tu trabajo está consumiendo tu salud, que un familiar cruza límites o que llevas años diciendo sí cuando quieres decir no. En vez de anestesiar ese mensaje, debes convertirlo en una decisión. A veces no necesitas más técnicas para relajarte, necesitas dejar una situación que te obliga a traicionarte cada día. No todo se resuelve respirando dentro del mismo lugar. Hay ambientes que requieren salida. Sin embargo, incluso la salida necesita calma para no convertirse en otro laberinto. Preparar recursos, pedir asesoría, organizar documentos, buscar apoyo, hablar con personas confiables y elegir el momento adecuado puede ser mucho más poderoso que anunciar una decisión en medio de una pelea y regresar una semana después porque no había plan. La serenidad piensa más allá del alivio inmediato. Pregunta qué consecuencia tendrá una acción dentro de una hora, una semana y un año. El impulso solo pregunta cómo dejar de sentir esto ahora. Ahí se separan dos formas de vivir. Una persigue descargas, la otra construye dirección. Quizás has pasado demasiado tiempo persiguiendo descargas. Compras algo, publicas algo, comes, bebes, bloqueas, insultas, renuncias, regresas, prometes, rompes, y durante un rato la presión disminuye. Después la vida sigue llena de asuntos sin resolver. La calma te obliga a permanecer el tiempo suficiente para ver qué hay debajo de la urgencia. Puede parecer una verdad que evitabas. No eres feliz en esa relación, estás agotado, envidias a alguien, temes fracasar, te duele no sentirte elegido, necesitas poner un límite, debes pedir perdón o has construido una imagen de fortaleza que ya no puedes sostener. El enojo puede ser una cortina ruidosa frente a una verdad silenciosa. Por eso algunas personas se mantienen permanentemente indignadas. Mientras están luchando con alguien, no tienen que mirarse. Siempre existe un culpable externo que ocupa toda la atención. El conductor, el gobierno, la pareja, los padres, los compañeros, los vecinos, el mundo. Puede haber razones legítimas para molestarse, pero una vida organizada alrededor de la indignación termina necesitando enemigos para conservar su identidad. Sin conflicto, la persona no sabe quién es. Se acostumbró tanto a defenderse que la paz le parece sospechosa. Cuando nadie la ataca, recuerda una ofensa anterior o anticipa una futura. Su cuerpo vive como si una pelea estuviera por comenzar. Esta vigilancia constante agota y deforma los vínculos. La gente amable parece falsa, la tranquilidad parece debilidad, una pregunta parece interrogatorio. Todo pasa por el filtro de la amenaza. Salir de ahí requiere algo más profundo que controlar palabras. Exige permitir que la vida deje de sentirse como una guerra permanente. Para algunos, esto necesitará acompañamiento profesional, no porque estén rotos, sino porque ciertas reacciones se formaron en contextos donde estar alerta sí era necesario. El problema aparece cuando una estrategia que te protegió en el pasado continúa activándose en lugares donde ya no te protege, sino que te aísla. Pedir ayuda no disminuye tu fuerza. La fuerza que se niega a ser examinada termina siendo una prisión.
Hay heridas que no ceden únicamente con disciplina y reconocerlo también es dominio propio. Terapia, grupos de apoyo, educación emocional, prácticas contemplativas y conversaciones honestas pueden formar parte del proceso. Ninguna herramienta reemplaza tu responsabilidad, pero no tienes que aprender todo en soledad. También conviene revisar las ideas espirituales que has utilizado para evitar el conflicto. Algunas personas llaman paz a no expresar desacuerdo, perdón a permitir que las lastimen otra vez y compasión a justificar toda conducta. La espiritualidad que te obliga a negar lo que sucede no te vuelve más consciente, te vuelve más fácil de manipular. La paz auténtica no teme a la verdad, puede mirar una conducta destructiva sin odio y decir que debe detenerse. Puede reconocer la humanidad del otro sin entregarle acceso ilimitado. Puede perdonar sin borrar la memoria que protege, puede amar a distancia, incluso puede aceptar que una relación terminó sin convertir el final en fracaso. La calma espiritual no es una sonrisa pegada sobre una mandíbula tensa. Es la coherencia de alguien que ya no necesita actuar contra sí mismo para parecer bueno. Ser bueno no es estar disponible para todo, no es responder cada mensaje, resolver cada crisis, prestar cada cantidad, soportar cada comentario o salvar a quien no asume ninguna responsabilidad. El resentimiento suele crecer en personas que dan desde la obligación y luego esperan que los demás noten el sacrificio. La generosidad sin libertad se convierte en factura. Das, callas el costo y luego cobras emocionalmente. La otra persona quizá ni siquiera sabía que existía una deuda. Aprender a decir no antes de odiar a quien pidió es otra forma de controlar el enojo. Un no temprano puede evitar un sí lleno de veneno. Al principio, poner límites puede producir culpa. Sentir culpa no demuestra necesariamente que hiciste algo incorrecto, a veces indica que hiciste algo nuevo. Si te educaron para complacer, la autonomía se sentirá como traición. Si siempre fuiste quien resolvía, descansar parecerá egoísmo. Si tu familia confundió obediencia con amor, disentir provocará alarma. El cuerpo puede reaccionar con ansiedad, aunque la decisión sea sana. Necesitas soportar esa incomodidad sin correr a reparar un problema que no causaste. De lo contrario, volverás a ceder y el resentimiento regresará. La calma también consiste en tolerar que alguien se moleste contigo. No eres responsable de impedir toda decepción ajena. Puedes actuar con respeto y aún así ser malinterpretado. Puedes tomar una decisión necesaria y ser llamado cruel. Puedes negarte a continuar una dinámica y convertirte en el villano de la historia de alguien. La madurez no busca aprobación universal, busca coherencia. Esto no significa ignorar toda crítica. Significa escucharla sin entregar automáticamente el veredicto sobre tu identidad. Puedes preguntar, ¿hay algo verdadero aquí que deba corregir? Si lo hay, corriges. Si no, permites que la opinión exista sin convertirla en una orden. Quien necesita que todos lo comprendan vive negociando su paz con personas que quizá nunca estarán de acuerdo. La serenidad adulta acepta cierta soledad, no la soledad de sentirse abandonado, sino la de sostener una decisión sin un coro que la valide. Habrá noches en las que no sabrás si actuaste perfectamente. Quizá no exista una respuesta limpia. A veces debes elegir entre dos dolores, quedarte y perderte, oírte y extrañar, hablar y crear conflicto, o callar y seguir acumulando, confrontar una verdad o conservar una comodidad falsa. La calma no elimina la complejidad, te permite permanecer dentro de ella sin actuar desesperadamente para cerrarla. No siempre tendrás certeza. Puedes tomar una decisión digna con información incompleta. Puedes corregir el rumbo después. La necesidad de estar 100% seguro suele esconder miedo a responsabilizarse. Si esperas una garantía total, permanecerás inmóvil. El dominio propio no consiste en saber siempre qué hacer, consiste en no permitir que la confusión te convierta en alguien destructivo. Puedes decir, no tengo una respuesta todavía, pero no voy a insultarte, perseguirte ni tomar una decisión irreversible en este estado. Eso ya es avance. Tal vez durante años pensaste que ser fuerte era responder más duro, no dejar pasar nada y enseñar a los demás que contigo no se juega. Quizá esa postura te ayudó a sobrevivir en ambientes donde la debilidad era castigada, pero llega una etapa en la que debes preguntarte cuánto te cuesta seguir viviendo preparado para combatir. El rostro se endurece, el humor desaparece, las relaciones se vuelven negociaciones de poder y cualquier ternura parece un riesgo. Mantenerte invulnerable termina impidiendo que alguien te conozca de verdad. No tienes que abandonar la firmeza.
Debes dejar de utilizarla como una muralla contra todo. La persona realmente fuerte puede recibir una crítica sin desmoronarse, admitir un error sin sentirse menos, pedir tiempo sin sentir que perdió, llorar sin convertir la emoción en vergüenza y escuchar un no sin transformarlo en humillación. Esa fuerza no impresiona tanto desde afuera porque no hace espectáculo, pero sostiene una vida completa. La calma es poder precisamente porque conserva tus recursos. Te permite ver lo que el impulso no ve, escuchar información que la defensa descartaría y elegir el momento adecuado. Una persona alterada muestra sus cartas, revela sus puntos sensibles, promete cosas que no cumplirá y puede ser conducida con facilidad. Quien permanece centrado observa más, no necesita responder a cada provocación, sabe que el silencio puede ser una decisión y no una derrota, pero tampoco utiliza el silencio para castigar. Hay silencios que protegen y silencios que manipulan. El primero dice: necesito tiempo para responder con claridad. El segundo busca que el otro sufra, adivine y ruegue. La misma conducta externa puede nacer de intenciones completamente distintas. Por eso el trabajo no termina en controlar la apariencia, debes revisar desde dónde actúas. Puedes hablar suave y seguir siendo cruel, puedes sonreír mientras desprecias, puedes retirarte con serenidad aparente esperando generar ansiedad. La calma auténtica no es teatro, no busca parecer superior, busca no causar daño innecesario y no abandonar lo que es verdadero. Su objetivo no es vencer al otro, sino impedir que el conflicto decida quién te conviertes. Llegará un día en que alguien pronuncie exactamente la frase que antes conseguía descontrolarte. Notarás el golpe en el pecho, el calor y el pensamiento rápido preparando su respuesta. La diferencia no será que ya no sientes nada. La diferencia será que verás la puerta abierta entre el impulso y la acción. Quizás solo dure un segundo. Dentro de ese segundo cabrá la historia completa de tu esfuerzo. Recordarás las veces que dañaste, las conversaciones que no quieres repetir, las personas que amas y la clase de presencia que deseas dejar en una habitación. Podrás responder con firmeza, pedir una pausa o marcharte. Tal vez el otro crea que no hiciste nada, no verá la batalla que acabas de ganar sin levantar la voz, pero tú sabrás que nadie tomó prestado tu cuerpo para actuar a través de él, nadie convirtió su caos en tu conducta, nadie decidió tu carácter con una provocación. Eso es poder, no el poder de dominar a la persona que tienes enfrente, sino el de no perderte frente a ella. No el poder de hacerla callar, sino el de seguir escuchando tu conciencia cuando todo dentro de ti quiere apagarla. No el poder de evitar cada conflicto, sino el de atravesarlo sin convertirte en aquello que luego tendrás que reparar. Quizá todavía te tiemblen las manos, tal vez necesites salir y caminar. Puede que llores después o que la rabia tarde horas en bajar. La calma no exige una apariencia perfecta, exige una dirección. Hoy puedes detener una palabra, mañana una reacción. Después aprenderás a hablar antes de acumular, a poner límites sin culpa, a reconocer cuando algo no pertenece al presente y a retirarte de donde tu dignidad solo puede sobrevivir convirtiéndose en violencia. Poco a poco dejarás de sentir que el mundo entero tiene acceso directo a tus botones. Habrá cosas que continúen doliendo, pero el dolor ya no tendrá permiso automático para elegir tus actos. Y cuando mires hacia atrás, no recordarás únicamente las veces que lograste mantener la serenidad. Verás las vidas que no dañaste, las relaciones que no rompiste, los hijos que no tuvieron que aprender a temer tu llegada, las oportunidades que no destruiste por una reacción y, sobre todo, la persona que no abandonaste cada vez que alguien intentó sacarte de tu centro. Porque la pérdida más grave durante una explosión no siempre es una relación, una puerta, un trabajo o una reputación. A veces eres tú alejándote de tus propios valores mientras crees que estás defendiendo tu dignidad. Ya no necesitas seguir pagando ese precio. Puedes sentir el fuego sin incendiar la casa. Puedes reconocer la injusticia sin entregar tu libertad a quien la cometió. Puedes estar molesto y seguir siendo responsable. Puedes marcharte sin destruir. Puedes quedarte sin someterte. Puedes hablar sin humillar, puedes guardar silencio sin manipular, puedes sostener una mirada, respirar y comprender que el verdadero dominio comienza justo ahí, en el instante donde todavía tienes la oportunidad de decidir quién responderá. La parte de ti que repite todo lo aprendido o la persona que estás eligiendo construir. La calma no te vuelve menos peligroso para aquello que intenta destruirte, te vuelve más preciso. Ya no disparas contra todo. Ya no confundes cercanía con amenaza ni desacuerdo con desprecio. Guardas tu fuerza para las decisiones que realmente importan. Y un día, casi sin notarlo, comprenderás que aquello que antes llamabas carácter era muchas veces una reacción asustada, haciendo demasiado ruido,
mientras que la firmeza que buscabas estaba en otro lugar, en una voz que no tiembla aunque no grite, en una decisión que no necesita amenazas, en un límite que no pide permiso, en una conciencia que puede atravesar el enojo sin arrodillarse ante él. Ahí termina el gobierno de la provocación. Ahí dejas de ser fácil de manejar. Ahí la calma deja de parecerte pasividad y comienza a revelarse como lo que siempre fue, la capacidad de conservarte entero cuando algo afuera intenta decidir por ti. Lo más peligroso de tu enojo no es lo que rompe afuera, es la persona en la que te convierte durante unos segundos. Porque uno explota, dice lo que no quería decir, hiere a quien sí quería cuidar y después se queda solo repasando la escena pensando, ¿por qué hice esto otra vez? Mira, eso no te convierte en alguien malo, pero tampoco puedes seguir utilizando tu pasado, tu cansancio o tus decepciones para justificar lo que haces cuando pierdes el control. Llega un momento en que toca parar y decir, esto empezó antes de mí, sí, pero no va a seguir pasando a través de mí. Tu enojo no necesita más enemigos, necesita dirección, necesita que aprendas a reconocer que estás protegiendo cada vez que reaccionas. Tu orgullo, tu miedo a que te abandonen, la necesidad de sentirte respetado o ese cansancio que llevas meses escondiendo, porque cuando entiendes la causa, dejas de pelear contra todo el mundo y empiezas a trabajar contigo. Séneca entendía algo que sigue siendo verdad. Ninguna persona es libre mientras sea esclava de sus impulsos. Y eso es justamente lo que tienes que recuperar, tu libertad. La libertad de no responder de inmediato, de retirarte antes de herir, de poner un límite sin destruir, de sentir rabia sin entregarle tu voz, tus manos ni tus decisiones. Venga, la próxima vez que sientas que el pecho se aprieta y que la reacción está subiendo, pare, no para dejarte humillar, para recordar quién manda dentro de ti, porque tu verdadero poder no aparece cuando haces callar a alguien. Aparece cuando nadie consigue convertirte en alguien que después no reconoces. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Mi calma ya no está en manos de nadie. Que esa frase no sea solo un comentario, que sea el compromiso con el que empiezas a vivir desde hoy.